No, vamos a orar. ¿Alguien se conecta? No, es la grabación. Bueno, papá, queremos darte muchas gracias por este tiempo que podemos compartir como cada fin de semana. Queremos ser conscientes del privilegio que tenemos de poder juntarnos libremente. Sabemos de hermanos que alrededor del mundo tienen complicaciones y persecuciones por juntarse y por hablar libremente de vos. Así que no queremos tomar esto con liviandad, como rutina, simplemente como algo más que hacemos en la semana, sino que realmente queremos aprovechar este momento que podemos separar para la edificación de tu cuerpo. Te pedimos que tu espíritu sea el que esté hablando a cada uno de los corazones de las personas que van a estar escuchando estas palabras. Pedimos en este momento, Señor, que sea la naturaleza de Cristo expresándose en nuestros cuerpos, para que el código de tu voz y la frecuencia de tu voz sea escuchada por los oídos espirituales de todos aquellos que tienen que escuchar esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, a lo largo de estos días, como ya se había anunciado el domingo pasado, estuvimos como iglesia pidiéndole al Señor que nos revele un poco más acerca del discipulado y acerca de lo que el Señor nos estaba hablando. Y bueno, tenemos algo para compartirles en este domingo de lo que ya el Señor nos estuvo hablando y bueno, el Señor seguirá revelando aún más, pero escuchábamos en la semana un video que hablaba de muchas cosas en realidad, ¿no? Pero una de las cosas que particularmente, por lo menos yo podía rescatar, es que el Señor no nos dio muchas condiciones para poder ser discípulos. Él no nos pidió que tengamos algún tipo de habilidad o tengamos algún tipo de capacidad o que sepamos previamente tantas cosas, sino que Él lo único que nos pidió es que perezcamos, que renunciemos a nuestra propia naturaleza para que su naturaleza pueda expresarse a través nuestro. Amén. Y básicamente de eso queríamos compartir hoy. Tenemos varios pasajes para compartir con ustedes que no sé por cuál arrancar. Si querés, podemos ir viendo los casos de cuando fueron llamados Pedro y su hermano Andrés y Juan. Una de las cosas que estábamos charlando hoy con Lauti, y ya lo hemos charlado ayer, es que el creer en Él no significa solamente confiar, no significa simplemente estar de acuerdo con lo que Él diga, sino que realmente implica o requiere de nosotros una actitud, que justamente es la actitud de renuncia a nosotros mismos. El creer, la palabrita que nosotros tenemos en el castellano como creer, en realidad en el hebreo, yo no lo tengo acá, pero es mucho más que eso.
Y es mucho más que confiar, a eso voy. Y nosotros, para tener una noción de lo que realmente conlleva el creer, podemos pensar en esto, que cuando leemos en la palabra que el Señor pide que creemos en Él, o dice que los discípulos creyeron, es que no solamente confiaron o estuvieron de acuerdo con lo que Él decía o predicaba, sino que tomaron la decisión de renunciar a sus propias fuerzas, a sus propias capacidades, a sus propias virtudes, para ir en pos de lo que Él decía y lo que su naturaleza quería mostrar. Amén. Se me cayó un Sí, cosito. es importante hacer esta distinción porque nosotros tenemos esta palabra creer, y que significa varias cosas en el español, pero la profundidad en la que lo leemos en las Escrituras realmente requiere una profundización y una explicación de a lo que se refiere. El Señor dice en varios lugares este concepto de tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Bueno, de eso se trata. Esa es la esencia de creer. Amén. Es renunciar a lo que yo había construido por ir en pos de algo mejor, algo mayor. Hay una... Un ratito. Vamos con un temita infantil. No sé si habrá salido en el audio, pero bueno, continuamos. Lo que el Señor hacía énfasis en su predicación en cuanto a seguirle tiene que ver con, reitero, dejar lo que uno construyó y por ir en pos de algo mayor. Tenemos las parábolas que hablan sobre este mercader de perlas que encontró una de gran valor y vendió todo para poseerla, y que de eso se trata el reino. Bueno, es en esta sintonía. Vamos a leer entonces lo que dice Mateo, capítulo 4, versículo 18 en adelante. Yo busco Lucas. Dale. Y vamos a ver un ejemplo claro de cuál es la actitud que se espera de nosotros cuando el Señor nos dice, sígueme. Mateo 4, 18. Vamos a esperar un cachitito que lo tengan. Vamos a leer del 18 al 22, para los que están anotando. Dice, andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, que echaban una jávega en el mar porque eran pescadores. Les decía, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos, dejando al instante las redes, lo siguieron. Y cuando pasó de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, el de Zebedeo, y a Juan su hermano, que remendaban sus redes en la barca con su padre Zebedeo, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, los siguieron. No conocemos cómo es la historia de Pedro y Andrés y de Jacobo y Juan antes de recibir el llamado de Jesús.
no conocemos cuáles eran sus preocupaciones, quizás como las de todo ser humano, ¿no? Subsistir. Pero se ve que llegó un momento en sus vidas, calculo que eran gente grande ya, grande en el sentido de gente, adultos con familia, como dice Marce, que habrán sentido que ya no daba lo mismo seguir conduciéndose de la misma manera. Y cuando recibieron el llamado de alguien desconocido, supongo yo, que lo habrá sido, no dice que se conocieron anteriormente, pero recibieron el llamado de alguien que les dice, síguenme y los haré pescadores de hombres. O sea, calculo que había una insatisfacción, ¿no? En la vida de Pedro y Andrés, que no bastaba solamente con pescar o salir a pescar todos los días peces. Y creo que el Señor está haciendo un llamado en este tiempo. Ya no da lo mismo continuar con nuestras vidas como lo veníamos haciendo y da todo lo mismo, es total, no. Son tiempos de cambios, son tiempos se vienen otros tiempos y el Señor nos está como invitando, nos está llamando. Y creo que algo parecido habrán sentido ellos. Porque sí. Ellos estaban en una situación que quizás a nosotros nos cuesta mucho comprender, porque si bien estaban en Israel y tenían su empresa, o sea, estaban en su nación, en su país, y tenían su empresa, estaban siendo esclavizados o oprimidos por un imperio extranjero, que era Roma, los cuales ellos debían todo, y sus vidas dependían de la decisión de César, de Roma, en todo sentido. Seguramente en ellos, como en cada uno de los israelitas, estaban las historias antiguas de las liberaciones de Dios, de opresiones extranjeras, y estaban quizás anhelando un cambio, algo que fuera diferente. Y como que el clima se estaba poniendo cada vez más espeso, la situación cada vez más tensa, que como vos decís, se veía que se necesitaba un cambio, que algo tenía que ocurrir. Y cuando aparece un Jesús que era en ese momento desconocido para muchos, le dice, sígueme nada más. Ellos como que vieron algo ahí, que detectaron que la posibilidad de un cambio, o les daba una esperanza de cambio. Amén. Sí, ya no estamos en un tiempo, reitero, que ya no da lo mismo seguir como si nada o hacer oídos sordos al llamado que el Señor nos está haciendo. Si realmente anhelamos algo más, ¿no? Amén. Vamos a ver cómo, en un paralelismo, cómo son las historias de otras personas que también fueron llamados. Que también fueron llamados. Pero no tenían no tuvieron la misma respuesta, ¿no? Dice que Pedro y Andrés y Jacobo y Juan al instante dejaron lo que estaban haciendo. Al instante dejaron su empresa, su familia, dejaron lo que les importaba hasta ese momento, porque creyeron que había algo superior. Dice Lucas capítulo 9, son pasajes conocidos, más que nada por lo que dice que por los números, ¿no? Pero Lucas capítulo 9,
versículo del 57 al 62. Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62. Dice, y mientras iban por el camino, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Y a otro dijo, o sea, el anterior le dijo a Jesús. Ahora Jesús le dice a otro, sígueme. Pero él dijo, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Y le dijo, déjalo que los muertos entierren a sus muertos. Y tú anda, proclama el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedir a los que están en mi casa. Pero Jesús les dijo, ninguno que puso la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Tenés para leer el de Joven Rico ahí? Sí, la historia del joven rico, todos la conocemos seguramente, está en Mateo 19, a partir del 16, ¿lo leemos? Sí, claro. Y aquí acercándose uno le dijo, maestro bueno, ¿qué debo hacer yo para tener vida eterna? Entonces él le dijo, ¿por qué me llamás bueno? Solo es bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Uno solo es bueno, pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dice, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, lo de no asesinarás, no adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio, honra al padre y a la madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le dice el joven, he guardado todo esto. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, ya que quieres ser perfecto, anda, vende tus posesiones y da a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Y ven y sígueme. Pero al oír el joven la palabra, se fue entristecido porque era de los que tienen muchas posesiones. Vemos dos distintos tipos de respuestas, ¿no? Comparando lo que fue lo de Pedro y su hermano y Juan a lo que leemos. Y como decía hace un ratito, ya no da lo mismo, no da igual seguir como si nada. El joven rico siguió con su riqueza, o sea, no la perdió. Bueno, capaz que sí, en algún momento la habrá perdido, pero siguió con su vida, pero perdió una oportunidad. Y los otros que leíamos en el capítulo 9 de Lucas, los parientes habrán seguido estando en su casa, pero perdieron una oportunidad de algo que el Señor los estaba invitando a participar. Y el Señor nunca nos ha obligado a nada. No, mentimos si decimos que hacemos algo por obligación. Porque no es así. Todo es una invitación. Todo es un llamado a vivir la vida real, ¿no? Amén. ¿Algo quieres decir? Sí, me gustaría que puedas leer esto que vos tenés escrito acá. ¿Todo? Sí, léelo. Bueno, algo que yo escribía del video que habíamos visto en la semana es que la única condición, lo dije hace un ratito, que Él nos dio para ser discípulos es perecer.
negarnos a nosotros mismos. Es negarnos a continuar con nuestras empresas, es negarnos a continuar construyendo nuestra familia, es negarnos a nosotros mismos. Y creer no implica solamente confiar. Creer implica una renuncia y perecimiento de mi propia naturaleza. Cuando decido creer, significa que tomo la decisión de morir a mí mismo. Para mí fue muy revelador entender qué significa esta palabra creer en las Escrituras. Creer significa renunciar. Creer significa esto que decía él recién, perecer. Literalmente negar lo que soy en pos de ir hacia eso que creo, porque yo realmente creo que eso es superior. Esa es mi acción de ir a la cruz, ¿no? Y si empezamos a leer las Escrituras entendiendo este significado, vemos que se nos abre el entendimiento en muchos pasajes. Por ejemplo, este del joven rico. El joven rico era un judío o de nacimiento o convertido, pero que realmente guardaba la ley, ¿no? Era una persona ejemplar en esos tiempos, hablando de lo que tiene que ver con la espiritualidad. Pero el Señor le dice, ven, sígueme. Y para venir y seguirme tenés que dejar todo eso. Realmente el joven rico no le creyó, no creyó quién era él. No creyó que él sea el Hijo de Dios. Y no vio lo superior. ¿Querés? Sí, es interesante porque el joven rico, o la historia de este joven rico, la podemos aplicar a muchos que vivimos un tiempo en la vida de iglesia, ¿no? Que venimos ya de hace años. Porque este varón, según lo que cuentan las Escrituras, andaba conforme a los estándares establecidos en su época de una persona aceptable en términos, como decía él, espirituales, es decir, cumplía los mandamientos, lo venía haciendo desde chico. ¿Cuántos desde chico leen la Biblia? ¿Cuántos de chico oran? ¿Cuántos hemos aprendido a relacionarnos con Dios desde chicos? Muchos de nosotros quizás. Pero él en un momento se da cuenta que eso no era suficiente. Por eso va a Jesús. ¿Por qué va a Jesús? Porque ve que en el ambiente de Jesús, alrededor de Jesús, en los contornos de Jesús, había algo diferente que todo lo que él había experimentado hasta ahora. Que no fue malo, fue bueno. Es decir, su problema no era el perdón de pecados, porque él ya lo tenía resuelto. La ley judía, porque Dios así lo había determinado, tenía la provisión del perdón de pecados. Pero él dijo, ¿qué más me falta? Y esa fue la pregunta que habla, que él en su interior notaba, que todo ese andar en la religión o en la espiritualidad que conocía no le bastaba. Y bueno, entonces Jesús le dice la respuesta que vos y yo conocemos. Ya que querés ser perfecto, y la palabra perfecto lo hemos dicho muchas veces, significa maduro, hace esto. Vende todo lo que tenés. Ahora, quiero decir esto. No es el problema tener dinero o no tener dinero. Dios no está en contra de la gente que tiene plata. Dios va justamente a poner el dedo donde más nos duele, lo que más amamos. Por eso en otro lugar dice, aquel que ama más casas, tierras, padre, madre, hermano, esposa, hijo, más que a mí, no es digno de mí. Y aquel que ama su vida más que a mí, no es digno de mí.
El tema es, en el joven rico y en cada uno de nosotros, ¿cuál es nuestro verdadero amor? Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón, dijo Jesús también. A mí me llama mucho la atención que lo que el joven rico viene a buscar, esto que vos estás hablando, su primera pregunta es: ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Hemos entendido hace poquito que vida eterna tiene que ver con ser participante de la naturaleza de Dios. Él realmente veía algo, veía poder. En el entorno de Jesús veía poder, algo que la ley no tenía. La religión no tiene. No tiene la religión, la ley judía, no tienen el poder de cambiar la naturaleza, que es el real problema del hombre, ¿no? Entonces el joven rico lo vio, dice: ¿qué debo hacer para tener esa vida eterna? Porque hay un solo eterno. Ellos lo entendían muy bien. El único eterno es Dios. Y entonces cuando dice acá vida eterna, nosotros tenemos una visión muy chiquita de lo que significa vida eterna en cuanto a, bueno, vida infinita. No, ellos entendían de que vida eterna significaba tener la vida de Dios, que es el único eterno. ¿Cómo hago para tener la vida de Dios?, le dice. Bueno, Jesús le dice: vení, seguime, despojate de vos y créeme que soy el Hijo de Dios. Eso le está diciendo el Señor. En contraste, podemos leer en Juan 6, que eso sí, si quieren buscarlo, anotarlo, en Juan 6, versículos 67 al 69, sucede un episodio muy particular. La gente comenzó a creer las palabras de Jesús, comenzó a creer lo que él decía, porque en el contexto histórico que él vino, había una necesidad por cambiar, que era lo que decían recién mis hermanos, una necesidad por salir de esa esclavitud, de ese imperio, que claro, el mensaje de Jesús, de un reino nuevo, de un reino con todo el poder, era esperanzador. Y era muy lindo el mensaje, si lo ves desde esa mirada terrenal, ¿verdad? Como lo veían en ese momento muchos. Bueno, cuestión de que en una ocasión, si leen el capítulo 6, van a darse cuenta de que las palabras que Jesús dice son muy duras y son muy confrontadoras, y muchos se escandalizaron, y de los que habían creído en él se fueron. Leo el versículo 67. Jesús dijo entonces a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, y piensen en lo que dijo el joven rico y la actitud del joven rico. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Ellos sí le habían seguido. Ellos habían dejado qué eran, quiénes eran, o qué habían entendido de quiénes eran, por ir en pos de el Santo de Dios, el Hijo de Dios. Esa es la magnitud de lo que estamos hablando. De eso se trata ser discípulo. De eso se trata ser discípulo. Si vamos reduciendo el argumento o el entendimiento de este concepto, podemos llegar a que, bueno, al final, el discípulo, por lo que leíamos en los otros domingos sobre Mateo 10,
hablaba sobre cómo el Señor envió a los discípulos y les dijo una cosa, pero más adelante les dice, fíjense, escuchen al Espíritu, el Espíritu va a poner palabra en ustedes. ¿Eso qué significaba? Que el Espíritu ya estaba en ellos. Es muy rico ese pasaje y lo vamos a seguir viendo, pero básicamente está hablando de gente que tiene al Espíritu. ¿Y quiénes son los que tienen al Espíritu? Romanos capítulo 8, versículo 14 dice que aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, hijo hay uno solo. ¿Quién puede ser discípulo entonces? Solamente si se expresa Cristo. Si se manifiesta el Hijo, podemos ser discípulos. Y es totalmente coherente con lo que estamos leyendo. Es, yo, Lautaro, todas las cosas que he construido alrededor de mi persona y sobre mi identidad, esto es basura en comparación del Hijo. Y eso es seguirle. Y eso es ser discípulos. ¿Por qué? Porque al final somos parte del Hijo. Se manifiesta ese poder que la religión y que la ley no tenían. Ese cambio de naturaleza, que al final es ser introducidos en él. No es que Lautaro cambia, sino que soy introducido en él. Amén. Si hay algo que queremos impartir es un mensaje de esperanza, porque más allá de lo que podemos compartir en este formato, después nos olvidamos de los pasajes y la vorágine de nuestro día a día, pensamos en otras cosas, pero si realmente hay algo que queremos impartirles es esperanza, porque ¿de qué se trata perecer? ¿De qué se trata perecer? Perecer no es solamente morir, no se queda solamente en morir, no es que el Señor nos quiere destruir, Dios no es así. A veces nos quedamos con esa idea de que ay, tengo que morir y ya está yo, bueno, Jesús va a reencarnarse en mí, será Jesús y todo, ¿no? Pero no se trata de eso, no se trata de que Él quiere anularnos, que te dejen de gustar todas las cosas que te gustan. No, se trata de que nosotros renunciemos a lo que nosotros creemos que somos y que realmente no somos. Y se trata de que muramos a aquello que nosotros tenemos como fortaleza. Quiero compartirles un pasaje conocido que es en Filipenses capítulo 3, porque de esto se trata el perecer. Filipenses capítulo 3 dice, por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A la verdad, no me molesta escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de la mutilación. Porque nosotros somos la circuncisión, los que adoramos por el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en nosotros mismos. Aunque también yo puedo confiar en mí mismo. Si algún otro cree que puede confiar en sí mismo, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley fariseo, o sea, el top del top, era la élite de lo que eran los judíos. En aquel momento estaba hablando Pablo, por supuesto. En cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que hay en la ley, irreprensible. Pero todo lo que era para mí ganancia,
lo he estimado como pérdidas a causa de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la superioridad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual perdí todas las cosas y las tengo por estiércol, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que procede de la ley, sino la que es mediante la fe de Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe, para conocerlo a Él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegara a la resurrección de entre los muertos. No se trata solamente de perecer por perecer, no se trata solamente de morir por morir, es que hay una resurrección. De eso se trata el llamamiento. El Señor, la única condición que nos pone es morir, no para que solamente muramos y dejemos de existir con Él, sino para que su naturaleza resucite en nosotros y nosotros poder ser resucitados en esa naturaleza. Y yo veo como que la propuesta de Jesús es esta. En el mundo siempre va a haber sufrimiento. Es inevitable que vengan los sufrimientos. A todos. Milena tiene horas de vida y sabemos que en el transcurso de su historia, de lo que ella viva, va a haber momentos muy felices, pero también va a haber sufrimiento, porque es parte de la vida. Ahora Jesús, la propuesta de Jesús es esta: sufrir con propósito. Es decir, en vez de sufrir por malas decisiones, por nuestra terquedad, por vivir lejos del consejo de Dios, renunciemos a eso, muramos en ese sentido, porque ese sufrimiento trae por resultado una vida de poder, una vida de resurrección. Entonces, hay un sufrimiento que es diferente al sufrimiento común de todos los demás. Es el sufrimiento de aquellos que siguen a Cristo. Como él dice, ser participantes de los padecimientos de Cristo. ¿De qué padecimiento está hablando él? De justamente obedecer lo que Dios dice, obedecer lo que él, no confiando en las propias fuerzas, sino confiando en el poder de él, que es por la fe en Cristo. Amén. Y el Señor este diseño lo ha puesto en evidencia, solo que nosotros a veces no lo vemos. Pero después de la noche viene el día. No vivimos siempre, toda nuestra vida en la oscuridad, en la noche. No. Digo, la semilla, cuando muere, muere, pero después viene la planta. No muere solamente la semilla y queda ahí. O sea, la resurrección es el fin. Nosotros, algo que les compartía ayer, es que nos enfocamos, nos enfocamos solamente en que hay que morir. Perdemos de vista la resurrección. Y nos enfocamos solamente en que hay que morir. Y encima nos enfocamos en una muerte incorrecta. Porque ¿qué es lo que más tiempo solemos pensar? Oh, tengo que morir a este pecado, o tengo que morir a esto que está mal. No se trata de eso. Se trata de que mueras a aquello que vos te crees que sos bueno. ¿En qué te crees que sos bueno? ¿Cuál es tu fortaleza? Bueno, morí a eso. Morí a eso. Lo que es para vos ganancia. ¿Qué es lo que para vos es un tesoro? ¿Qué es una ganancia para vos? Bueno, morí a eso porque realmente esa no es tu tesoro, eso no es tu ganancia. El Señor quiere el mayor tesoro que podemos tener y la mayor ganancia que podemos tener es justamente la resurrección de la naturaleza de Él en nosotros. Por eso es necesario que tenemos que renunciar a lo que nosotros creemos que tenemos como tesoro. Porque no es compatible tener nuestro tesoro humano, terrenal, temporal y corrupto, con
supremo que viene de Él. Él nos quiere dar lo superior. Ese conocimiento de Cristo, la superior. Creo que lo dice acá en el test. Lo quiero leer textual. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la superioridad del conocimiento de Cristo Jesús. Amén. Entonces, como hablábamos en el principio, este es un tiempo que el Señor nos llama y ya no da lo mismo seguir como si nada o seguir con la nuestra, sino que es un tiempo propicio para tomar una decisión de decir, Señor, quiero ser discípulo. La única condición que Él nos dio es perecer, porque hay una esperanza de resurrección. Amén. Amén. ¿Sí? Padre, te damos gracias. Te damos gracias por este tiempo que pudimos compartir. Sabemos que vos vas a seguir revelando aún más. Señor, que más allá de lo que pudimos decir o de lo que nos olvidamos decir, que sea tu espíritu el que actúe en este tiempo, porque vivimos tiempos especiales y oportunos para tomar una decisión verdadera. Señor, no queremos quedarnos en la superficialidad del llamamiento, sino que queremos realmente seguirte, Señor. Y ahí en tu intimidad, hacerle esta oración al Señor. Si realmente, y sincerate con vos mismo, si realmente lo que estás buscando es Él, o estás buscando para tu propia comodidad o para tu propio bienestar. El Señor no te va a juzgar porque Él te ama por sobre todas las cosas, pero es necesario por vos mismo que te sinceres y que tengas un diálogo interno con el Espíritu Santo. Señor, sé que hemos entendido muchas cosas mal, pero vos has estado con nosotros y nos has guiado en todo momento. Y hoy podemos escuchar esto que sabemos que es la verdad. Y te damos gracias por eso, Señor. Amén. 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 Amén.